En los negocios, como en el deporte, la inmensa mayoría de las victorias están decididas mucho antes de comenzar el juego. Rara vez controlamos el momento en que se presentan las oportunidades, pero lo que sí podemos controlar es nuestra preparación. Tim Cook, director ejecutivo de Apple Computer. La regla del 1%. El efecto de el ganador se lo lleva todo. La regla del 1% declara que, al paso del tiempo, la mayoría de las recompensas en cualquier campo o área de especialización terminarán acumulándose en las personas, equipos u organizaciones que son capaces de mantener al menos un 1% de ventaja competitiva sobre otras alternativas, su competencia, por medio de pequeñas mejoras llevadas a cabo de manera continua. Al paso del tiempo, sin embargo, estas recompensas o ganancias terminarán volviéndose desproporcionadamente grandes. Es lo que los economistas describen como la ley del interés compuesto, y algunos otros especialistas se refieren a este fenómeno como el poder de la ventaja acumulativa o el efecto de el ganador se lo lleva todo. Un incremento en tu desempeño y rendimiento de incluso el 1% cada 2 semanas, un 23% anual, puede llevarte a aumentar tus ingresos hasta en 1000% al cabo de 10 años. Es el efecto de la anteriormente citada ley del interés compuesto. No es pensamiento mágico o charlatanería barata. Este singular fenómeno de crecimiento exponencial por medio de pequeñas mejoras continuas es lo que explica el hecho de que empresas tales como Apple Computer en 1997 o SpaceX en 2008 pasaron de estar a semanas de la bancarrota y a enfrentar una inminente desaparición, a liderar sus respectivas industrias en un periodo de solo una década. Lo mismo aplica a empresas como Google, Alibaba o Amazon que en menos de 10 años dejaron fuera de la competencia a sus antiguos rivales, Yahoo, eBay y otras empresas tecnológicas. Por el solo hecho de, por ejemplo, ofrecer un servicio gratuito de compra-venta, una interfaz de usuario más intuitiva, agregar un servicio de chat en sus páginas, o cualquier otra pequeña innovación que sus competidores no ofrecían en su época, etc. Pero la regla del 1% no solo aplica a las grandes corporaciones. Cualquiera puede hacer uso de esta regla y beneficiarse de las ventajas acumulativas que se incrementan al paso del tiempo. Lo que comienza como una pequeña ventaja competitiva, se hace mucho más grande al paso del tiempo. El siguiente párrafo es tomado del libro Hábitos Atómicos del autor James Clear. En este se ejemplifica de manera magistral el poder de una mejora del 1%, de forma continua, en el desempeño de cada aspecto posible, en el entrenamiento del equipo olímpico de ciclismo de Gran Bretaña, el cual pasaría de estar estancado en los últimos lugares de su especialidad, a principios de la década del 2000, a, tan solo en unos años, después de aplicar la filosofía de una mejora continua del 1%, a arrasar con el medallero en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El destino de la organización British Cycling, ciclismo británico, cambió un día del año 2003. Esta organización, que había regulado el ciclismo profesional en Gran Bretaña, contrató ese año a Dave Brailsford como su nuevo director de desempeño. Por entonces, los ciclistas profesionales de Gran Bretaña padecían casi 100 años de mediocridad. Desde 1908, los ciclistas británicos habían conseguido solamente una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y habían tenido aún peores resultados en la carrera ciclista más importante del mundo, el Tour de France. En 110 años ningún ciclista británico había ganado esa carrera. De hecho, el desempeño de los ciclistas británicos había sido tan poco relevante, que uno de los más importantes fabricantes de Europa se había rehusado a venderles bicicletas porque temía que sus ventas se vieran afectadas, cuando otros profesionales se dieran cuenta de que los británicos usaban los equipos que ellos fabricaban. El entrenador Brailsford fue contratado para poner al equipo británico en una nueva trayectoria. Lo que diferenciaba a Brailsford de los entrenadores anteriores era su implacable compromiso con una estrategia a la que él se refería, como agregación de ganancias marginales, que es una filosofía que aspira a alcanzar un pequeño margen de mejora en todo lo que se hace. El entrenador Brailsford solía afirmar: el principio de esta filosofía consiste en aislar cada uno de los aspectos del ciclismo. Si se mejora el 1% de cada uno de esos aspectos, se habrá obtenido una mejora considerable una vez que todos los cambios se apliquen al mismo tiempo.
Brailsford y los entrenadores a su cargo comenzaron a hacer pequeños ajustes, en diversos aspectos que podían esperarse de un equipo profesional. Empezaron por rediseñar los asientos de las bicicletas para hacerlos más cómodos, y aplicaron alcohol a las ruedas para darles una mejor tracción. Les pidieron a los ciclistas que utilizaran shorts con sistemas eléctricos de autocalentamiento, que les permitieran mantener la temperatura muscular ideal mientras pedaleaban, y, adicionalmente, comenzaron a usar sensores de biorretroalimentación para monitorear la manera en que cada uno de los atletas respondía a determinados entrenamientos. El equipo probó diversas telas en un túnel de viento, lo que tuvo como consecuencia que pidieran a los ciclistas que participaban en pruebas en exteriores, que cambiaran sus trajes por equipos diseñados para interiores, ya que descubrieron que eran más ligeros y aerodinámicos. Pero no se detuvieron ahí. Brailsford y su equipo siguieron haciendo mejoras del 1% en áreas que habían pasado por alto o que resultaban inesperadas. Probaron diversos tipos de ungüentos para masajes, con el fin de descubrir cuál era el más rápido para lograr la recuperación de los músculos dañados. Contrataron a un médico que enseñó a los atletas la mejor manera de lavarse las manos para evitar contraer resfriados. Determinaron el tipo de almohada y de colchón que brindaba más comodidad a cada competidor a la hora de dormir. Incluso pintaron de blanco el interior del camión que transportaba las bicicletas del equipo. Esto último les permitía detectar hasta la más pequeña partícula de polvo. Estas partículas normalmente pasaban inadvertidas, pero iban a parar a las bicicletas que habían sido cuidadosamente afinadas. Estas se degradaban por el contacto con el polvo, lo cual afectaba su desempeño en la pista. Conforme estos cientos de pequeñas mejoras se acumularon, los buenos resultados comenzaron a llegar antes de lo que cualquiera se hubiera podido imaginar. Tan solo 5 años después de que Brailsford tomara el mando, el equipo de ciclismo británico dominó las diversas pruebas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, donde obtuvieron un sorprendente 60% de las medallas disponibles para esta actividad. 4 años después, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, los británicos elevaron el nivel de la prueba al romper 9 récords olímpicos y 7 récords mundiales. Este es el efecto de "el ganador se lo lleva todo", aplicado a competiciones de alto rendimiento. La mejor parte de incrementar tu desempeño en tan solo un 1%, de manera continua, en algún ámbito determinado de tu elección, es el hecho de que solo necesitas ser un poco mejor que tu competencia para asegurar toda la recompensa. Puede ser que estés aplicando para un puesto laboral. 50 candidatos pueden estar compitiendo por la misma plaza, pero el hecho de ser ligeramente mejor que los otros candidatos te podría hacer ganar el puesto de trabajo. Esta es una situación en la cual pequeñas diferencias en el desempeño conducen a recompensas descomunales. Una vez más, es el efecto de "el ganador se lo lleva todo". Por lo general, ocurre en situaciones que involucran una comparación relativa, donde tu desempeño comparado con quienes te rodean es el factor determinante del éxito. Casi todas las áreas de la vida se ven afectadas, al menos parcialmente, por recursos limitados. Cualquier decisión que involucre el uso de un recurso irreemplazable como el tiempo o el dinero, resultará naturalmente en una situación en la cual el ganador se lo lleva todo. En lugar de intentar hacer cambios radicales en una limitada cantidad de tiempo, solo enfócate en realizar pequeñas mejoras cada día, las cuales gradualmente te conducirán al cambio que quieres obtener o a la meta que quieres llevar a cabo. Es lo que se conoce en la industria como la filosofía japonesa del Kaizen, cambio para mejorar. Toyota popularizó este término, y este se refiere a la mejora en todos los aspectos de un proceso de manera continua. Mejorar todo lo que se puede mejorar. Involucra encontrar espacio para la mejora incluso si todo va según lo planeado. La autocrítica es parte de esa filosofía. Esto implica cuestionarse de manera persistente ¿qué podría haber sido mejor? Eventualmente, estos pequeños incrementos de mejora continua conducen a significativos cambios de productividad y a sustanciales dividendos económicos. El autor y conferencista Brian Tracy explica cómo sus ingresos pasaron de $14,400 a $1,440,000 en un periodo de 12 años. Es decir, sus ingresos se multiplicaron 100 veces, o lo que es equivalente, a un significativo 10,000% en poco más de una década. Brian Tracy expone que,
Si eres capaz de mejorar tu desempeño en un área específica de tu elección un 26% durante un periodo de un año, aproximadamente un 1% cada 2 semanas, y luego, al siguiente año, te enfocas en mejorar otro 26% comparado con el periodo anterior, y así sucesivamente, al final de un periodo de 10 años serías 1004 veces más productivo, y con unos ingresos acordes a estos incrementos de rendimiento y productividad. Para el autor, una de las claves de este desmesurado incremento de los ingresos se explica, entre otras razones, por la educación y la especialización en un determinado campo de tu elección. Esto, por supuesto, involucra un esfuerzo individual de autocontrol y mucha disciplina. Si eres capaz de leer entre 40 y 50 libros en tu campo profesional, al año, durante un periodo de un lustro o una década, virtualmente te colocarás a la cabeza de tu competencia desde el primer año del comienzo de tu capacitación. Leer 500 libros en un periodo de 10 años incrementará en un 1000% tus probabilidades de aumentar en la misma proporción tus ingresos y desempeño general. Incluso leer solo una hora diaria acerca de un tema de tu profesión o área de especialización puede convertirte en una autoridad nacional sobre ese tema en un periodo de 5 años. Los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. De la misma manera en que el dinero se multiplica mediante el interés compuesto, los efectos de tus hábitos se multiplican en la medida en que los repites cada día. No parecen hacer mucha diferencia en un día determinado y, sin embargo, el impacto que producen conforme pasan los meses y los años puede resultar enorme. Solamente cuando nos damos vuelta y contemplamos los últimos 2, o 5 o quizá 10 años, nos damos cuenta y quedamos sorprendidos del valor de los buenos hábitos y del costo negativo de los malos hábitos.